Buenos días, soy Alejandro Javier Romero, quinto bachillerato, sección B, clave 28, y voy a presentar el proyecto. Bueno, primero lo que tenemos que hacer sería esta sentencia, drop database if exist, que servirá para evitar errores en dado caso tengamos que probar varias veces el código, ya que eliminará la base de datos si ya existe. Después le damos crear la base de datos, porque si esto corre quiere decir que no existe, y entonces le damos a eliminar a la base de datos. Le damos crear y después le damos usar. La base se llama Habich, que quiere decir en alemán halcón, y eso es referente a que la base de datos va a tratar acerca de la cronología de los diversos gobernantes de Habsburgo que han habido, y este apellido, su etimología es Habichtsburg, que quiere decir castillo de halcón, y debido a eso, por eso le puse este nombre. La primera tabla que se llamará será drop table if exist, eso le decimos que elimine la tabla si ya existe, sirve por si queremos volver a hacerlo. Se va a llamar Austria, en dado caso va a abarcar de los Habsburgo que han gobernado en Austria, que serían aproximadamente desde Rodolfo I de Habsburgo hasta el emperador Carlos. Y todos esos van a tener primero su primary key, va a ser posición en Austria, después el nombre, después su nacimiento, o sea, cuando falleció. Y estas son dos foreign keys que voy a explicar más adelante. Aquí creamos las foreign keys, esto lo voy a explicar hasta el final. Después repetimos la misma constante, le decimos que elimine la tabla Portugal. Esto se puse Portugal aquí porque durante lo que se llamó como Unión Ibérica, que abarcó desde el reinado desde Felipe II de España hasta Felipe IV de España, los Habsburgo también fueron reyes de Portugal y por eso su posición en Portugal, nombre, nacimiento y fallecimiento. Y como sí mismo se dice Unión Ibérica porque unió a las coronas de España y Portugal, también va relacionado con España. Explicaré más adelante solo termino de explicar las demás tablas y explico las llaves foráneas. Después aquí creo eliminar la base de datos España porque desde Felipe I el Hermoso hasta Carlos II, los Habsburgo ocuparon el trono de España. Y posición España, que será la primary key, nombre, nacimiento, fallecimiento, posición en Austria y posición en el Sacro Imperio y posición en Portugal. Posición en Austria porque Carlos I de España fue también archiduque de Austria. Posición en el Santo Imperio Romano porque también él fue, aquí es HRE, que quiere decir Holy Roman Empire en inglés, para resumir, porque él también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V, y posición de Portugal, por la razón antes dicha, que desde Felipe II hasta Felipe IV fueron reyes de Portugal. Las foreinkis que les explicaré más adelante, y le decimos casi la misma eliminar si existe. La base de datos se llama HRE, como expliqué, está en inglés, quiere decir Holy Roman Empire, Santo Imperio Romano, que los Habsburgo retuvieron la corona imperial desde Federico III hasta su abolición con Francisco I por perder ante Napoleón. Su posición en esta tabla será la primera primaria, nombre, nacimiento, fallecimiento, y posición en Austria, porque a su vez fue la rama austriaca la que mantuvo esta corona, y posición en España por Carlos V. Y finalmente esta tabla no va a ir conectada a nada, casi solo está por información, que va a ser del Segundo Imperio Mexicano, ya que fue un Habsburgo también el único y último emperador del Segundo Imperio Mexicano y último emperador de México como imperio. La posición, nombre, nacimiento y fallecimiento. Bueno, voy a explicar las llaves foráneas, va a ser, digamos, posición España, y aquí va a enlazar con la tabla España. Aquí se puede ver, sí, con la llave primaria que va a ser, y aquí creamos con esta constante que le decimos que cambie la tabla Austria para agregar la llave foránea posición España, que va a referenciar a la tabla España y a la posición España. En Portugal le damos posición España, que va a también ir enlazado. Aquí le decimos que cambie la tabla Portugal para agregar la llave foránea posición España, que nos va a redireccionar a la tabla España. Y, y aquí con posición España. Bueno, finalmente con el Santo Imperio Romano le damos que altere la tabla y va a agregar posición en Austria. Aquí lo podemos ver. Y que sería esta.
y que va a referenciar a la tabla Austria, posición en Austria. Finalmente le decimos que altere para crear la posición España, que nos va a referenciar a la tabla España. Y aquí podemos ver, sí, posición España. Bueno, finalmente con España, esta es la que va a tener más llaves foráneas, que va a ser Austria, posición Austria, que podemos ver aquí está, que va a cambiar la tabla para referenciarnos a la tabla Austria. Y posición España, que nos va a referenciar a la tabla, posición HRE, que nos va a referenciar a la tabla HRE. Y aquí, sí, aquí podemos ver. Y posición en Portugal, que nos va a referenciar a la tabla Portugal. Y bueno, México no va a tener ninguna llave foránea por razones ya antes mencionadas. Estas tienen esta conexión. Bueno, primero lo que tenemos que hacer sería probar la tabla. Primero lo que hacemos sería, antes solo voy a hacer unos cambios. Solo varchar sería, char será recomendable. No, aquí no. Char sería. También aquí. Puse esto tipo varchar porque ahora lo que lo pienso, dado caso que no todos van a tener posición aquí, sería para dejarlo vacío y de que a su vez no nos saque error. Bueno, ya vamos a crear las tablas. Bueno, listo, ya creamos las tablas, las llaves foráneas las voy a crear de último para que no me dé ningún error porque estuve probando y vi que me generaba un error cuando las creaba. Y bueno, vamos a crear los insertar. No, en primero vamos a solo dejar esto listo, que sería select asterisco from. Sería en este caso, aquí le vamos a crear esto para que nos muestre la base de datos. Nos muestre las tablas. Y bueno, listo. Esto solo nos va a mostrar las tablas, lo creé de una vez, que va a ser más corto que crear los inserts. Into Austria, insert into España, into HR, insert into bueno, en este caso, 3, 4. Todos van a tener como base
4 y 0. 1, 2, 3, 4. Todos van a tener como base estos mismos 4. Solo que aquí podemos ver que este va a tener 2 más. España va a tener 3 más. Y HR va a tener 2 más. Y Portugal va a tener una más nada más. Quiero ver. Sí, solo una más. Portugal va a tener solo una más. Y México solo se va a quedar con esas 4. Bueno, por así decirlo, estos serían las bases. En cuanto no, creo que la USA sería España, primero, Z. En México solo vamos a agregar la llave primaria que va a ser 1. ¿Será qué nombre? Fernando, año de nacimiento es 1832 y año de fallecimiento 1867. Bueno, México solo va a tener un registro nada más, que es todo lo que tiene la tabla, que va a ser Maximiliano Fernando, que el segundo imperio mexicano se desarrolló en 1864-1867 y acabó cuando Benito Juárez derrotó a las tropas imperiales y fusiló a Maximiliano Fernando en 1867. Y no agregué la casilla apellidos. Bueno, no agregué la casilla apellidos porque todos van a ser de un mismo apellido. Y dejé Austria y HRE porque van a ser los más largos. Así que vamos a empezar aquí con España. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso va a ser de 1800. Son 1500 y falleció en 1558. España sería. Aquí cometemos un error. Sería.
Bueno, aquí todos estos van a ser repetidos aquí. Bueno, aquí está, lo dejo mi nombre aquí. Eh, bueno, aquí ya tenemos creados todos los de Portugal, España y México. Ahora vamos con Austria, que serían primero. Bueno, esos ya son todos los inserts que van a tener. Sería 1, 2, Bueno, vamos a empezar. Aquí está. Será primero,
Las últimas dos casillas las voy a dejar de último ya, solo para llenarlas. Creo que va a ser prudente. El número que se les da aquí era el título con el que eran más conocidos y lo pongo para que varios nombres se van a repetir y eso va a permitir que se, se pueda diferenciar. Golfo cuarto. Y 366.
Dejo vacía esta porque todavía no he llenado la tabla.
No, listo, ya están todos los registros. Listo, ya. Bueno, falta. Coma. Bueno, listo, ya metimos los registros. Ahora vamos a, por así decirlo, ya agregar las foreign keys. Oh, eh, en España sería 3. Solo voy a hacer. Solo voy a. Solo- Bueno, pues solo estaba viendo cómo eliminar estos datos para volverlos a insertar. Que sería delete from. En este caso sería Portugal. Posición bajo Portugal. Sería 1, 2, 3. Y esto. Tiene que ser más difícil. Digo, ahora.
Listo. Ahora vamos a crear las llaves foráneas. Listo, ya están creadas. Y ahora vamos y ya podemos ver nuestras tablas. La primera sería Austria. Tenemos este campo lo creé en todas las tablas, excepto en México, que es la única que no está conectada, porque no todos los aquí mencionados gobernaron a la vez en todo. La posición en Austria, nombre, nacimiento, fallecimiento, posición en España y posición en el Sacro Imperio. Primero, el primero sería Rodolfo I, y aquí que sería el primero que realmente en Austria tiene otra posición. Posición Austria 1, que fue el primero que aseguró el archiducado de Austria para los Habsburgo. Y se va así con todos. Hasta que se va así con todos. Y tenemos aquí hasta el número. Tenemos así con todos. Y aquí están los del Sacro Imperio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En España es igual, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él no gobernó. Y aquí está en posición en Austria y posición en Portugal. En el Sacro Imperio también tenemos aquí, eh, si no gobernó, número, posición en Austria y posición en España. Y fallecimiento y muerte. En Portugal aquí tenemos números, los nombres y la posición que tenía como reyes de España. Y en México no hay ningún conecto. Bueno, esta fue la base de datos para el proyecto. Muchas gracias por su atención. Solo voy a poner mi nombre aquí. Y bueno, pongo mi nombre aquí. Y esto fue todo.